Ahí voy a empezar a grabar. Eh, Al igual que los mesones, ya habíamos quedado en que estos elementos son básicamente para espacios especiales, eh, eh, como hospitales, ¿sí? Pero entonces, y entonces en estos hospitales también hay mesones. Los mesones son mesones que suelen hacerse con el mismo material que se hace en los guardascobas de media caña, que es esa esquinita que queda así. Entonces ahí ¿qué es lo que se hace? Bueno, puede ser prefabricado y entonces se va pegando ahí, o puede ser construido en obra y es como el mesón. Entonces ustedes tienen un mesón. Voy a compartir una pizarra. Carlos, qué pena, pero eso también lo hacen en Jaimas, ¿no? Jaimas, ¿es que se llama eso? Y hay otra cosa también que hacen los mesones y No, después los pulen. no sé qué realmente qué significa Jaimas. Un material que es parecido a... Pero voy a buscar la referencia. Es que esta curva que se obtiene, digamos, ahí en el para eso se utilizaba la pulidora, la, la piedra que ustedes habían puesto. O sea, para eso estos genera con esa pulidora. Y lo mismo, digamos, los mesones donde le toman a uno las muestras clínicas y demás. Si han visto esos mesones blancos, esto se llama un guardascobas en granito, y el mesón también, media caña en granito, y el mesón se llama mesón en granito. Puede ser, es simplemente fundir una placa. Digamos que esta placa por dentro tiene una mallita metálica, una mallita electrosoldada, puede ser, ¿sí? O sea, una malla de hierro delgadito, que es básicamente, no es tanto que no funciona tanto para estructura ni nada de eso, sino es para que no se quiebre, para que no se agriete. Entonces simplemente es como fundir eso, pero la mezcla ya es un concreto con arena, cemento, agua y piedra, pero es una piedra especial para el granito. Es una piedra especial que puede ser también retal de mármol, inclusive. Yo no sé si han visto ustedes esos pisos antiguos que quedaban como unos cuadraditos, que quedan como unos cuadraditos brillantes, más o menos brillantes. Pues eso es retal de mármol. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes de que este cemento bueno, esta placa que tenemos acá, antes de que fragüe totalmente, se hace como los pisos de granito. Se pasa una escobita, se le pasa una escobita, no, ¿cómo se llama esto? Una brocha, se pasa por encima de todo esto, se pasa y se va quitando un poquito el concreto, se quita un poquito el concreto de tal manera que empieza a salir las piedras. Eso se hace sobre todo en los pisos. En los mesones, entonces lo que se hace es dejarlo que fragüe, y una vez fragüe, pasarle la pulidora, ahí sí con una lija no redonda, sino con una lija, digamos, y pasarle la pulidora por todas partes, por todas partes, por todas partes. O sea, eso es un desastre de polvo y de todo, pero se pasa la pulidora y se van dejando, digamos, se va dejando brillante, lo más brillante que se pueda, y pues se ven piedritas, ¿no? Se ven como piedritas que pueden ser, como les decía, retal de mármol o piedrita especial que venden para esas mezclas especiales. Carlos, en Corian. También he visto que los hacen en Jaimas y en Corian. Los mesones, no sé si se lo ha trabajado ya. No, eso no estoy seguro lo que es. Yo he trabajado harta clínica, y este es el material, digamos, calidad-precio que más se usa. Por esa razón es el que más se usa, por calidad-precio. Porque, como hablamos, no es la mano de obra, digamos, que en Colombia sigue siendo barata, y por tanto sale mejor eso que poner, por ejemplo, una piedra de mármol o cualquier otra piedra. ¿Estamos? Listo, Paola Castro, te dejo hacer la pregunta.
y a ver quién contesta. ¿Quién hizo la otra pregunta primero? Fue Jefferson, ¿no? ¿Se fue? Sí, señor. ¿Qué pasó con Jefferson? Nos abandonó. Bueno, Paola, pues dale a ver quién te contesta. Cuando hablamos de estampados en acabados en muros, ¿a qué nos referimos? Jefferson. Jefferson Vela, Sí, señor. habla. Pues se refiere a la utilización de un molde que puede ser plástico o normalmente es plástico para darle una textura o un acabado diferencial al momento de pulir o de, no sé, como pulir o de dar el terminado al mortero. Sí, para el terminado, básicamente, porque no se pule, sino que es así. Ujú. ¿Respuesta correcta o no? ¿O qué dirías tú? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Yo, la que la genero, Sí. sí utilizaría lo que dice en parte el compañero, nos permite generar otro tipo de terminado al muro a través de una plantilla que normalmente es plástica y Ok, que eso lo podemos aplicar también en pisos, que era lo que les decíamos. perfecto. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Yo, la tercera pregunta. Bien, Compañera, compañera. Sí, yo la tercera. Sí, 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 dale, dale. ¿Me escuchan? Sí. Dime. Dinos. ¿Cuál es la dosificación del mortero de muro? Del mortero de Pañete. ¿Sí? Bueno, ¿quién responde? De mortero de Pañete, porque es No, que pañete de muro, para muros. eso, pañete, o cuál es la dosificación del pañete, porque es que en el mortero también se usa en el muro para la pega, por ejemplo, para pegar los ladrillos. Eso que está detrás tuyo, esas franjitas, son de mortero. Esperamos respuesta. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo y por Espera. qué? Jefferson. Otro. Ya Jefferson ya se ganó el punto. Ay, pero sí. Sí, 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 bien, bien. A ver, esa pregunta es fácil. Lo dijeron ellos, lo dije yo, creo que antes de que eran la exposición. Bueno, entonces que nadie supo, le toca Carlos, Luisa. Acuérdate, tienes que decir tu nombre. Luisa, listo, dime. pues, pues del que usted mostró en el video dijo que generalmente era 1.4, 1.3, pero ellos hablaron de unos específicos como muro interior 1.5, exterior 1.3, en losas 1.4, ¿así era? Sí, creo que sí. ¿Qué dicen qué dice la que hizo la pregunta? ¿Está bien la respuesta? Laura Camila. Está como muy lento el internet de Laura. sí la estoy molestando, pero prácticamente sí, o sea, cuando Jefferson les habló de varios tipos, pues los que nombraba la compañera Luisa, pero pues los tradicionales, digámoslo así, sería el 1.3 que nombraba ya Carlos, o el 1.5. Sí, esta ¿Es dosificación 1.4? sí, puede ser desde 1.3 hasta 1.5. ¿De qué depende, digamos, la dosificación del mortero? Normalmente se hace 1.3 y punto para todo, pero pues puede ser 1.3. El 1.3 digamos que es más consistente, más robusto, más tal, porque tiene más cemento, entonces ese se utiliza para exteriores, para tal. Y el 1.5 puede ser incluso
para ahorrar mucho y usarlo en interiores, ¿sí? Entonces, en zonas de, digamos, de vivienda, cosas espacios donde se sabe que no va a ser va a tener mucho maltrato. Las especificaciones, digamos, de una clínica y demás, pues no permiten sino ponerle mortero 1.3 o inclusive 1.2 porque puede pasar tal cosa o tal otra, o en otros espacios también depende de su usabilidad, es decir, para la razón para la cual se vaya a usar el espacio. Sin embargo, el típico es 1.3 o 1.4, ¿sí? Esa, digamos que no es una respuesta tan científica, pero digamos que ahí podemos dejarlo y podemos entenderlo. Bueno, ahora del público a los expositores y a mí, lo que no hayan entendido, lo que haya quedado alguna pequeña duda, cualquier cosa. Xiomara, Xiomara. eh, ¿cuál es el tiempo de fraguado? Es que ellos hablaron, pero no dijeron en sí cuánto tiempo es. Prácticamente Carlos lo dijo cuando dispuso antes de que nosotros hiciéramos la exposición. Dale. Generalmente son 3 días o 2 días para que el pañete pegue muy bien en la superficie, pero también tiene que ver mucho dependiendo de qué tipo como de pared rústica tenga o haya pegado, como por ejemplo, tanto como por la porosidad, como si es ladrillo, por ejemplo, tolete, si es ladrillo hueco, si es simplemente, ¿cómo se llama? Las prefabricadas, que ahorita las están haciendo en láminas, perdón, láminas no, bloques de concreto. Entonces todas tres tienen, pero por lo general son 3 días de pega, de que se demore en fraguar. Hay que echarle agua, el primer día hay que echarle agua para que se mantenga hidratado, como dijo Jefferson también, igual que el concreto. Hay que humedecerlo, más que nada, como hablábamos igual la clase pasada, para que no se vaya muy rápido el agua, para que no se evapore el agua y entonces se crean microfisuras por dentro, ¿no? Que no se ven y que son micro, pero que al final muchas de esas unidas pues genera una patología, perdón, una patología sobre el material o una enfermedad, pues, entonces crea grietas o filtraciones o cosas así. Sí, porque los ladrillos son bastante porosos y por ende absorben mucha agua. Y ahí es que Totalmente. vienen las humedades en las casas, en las partes inferiores, cuando se genera un rompimiento de tubería o que llueve y queda enlagunado, pero por la parte subterránea, por debajo, y el ladrillo absorbe el agua y eso lo que hace es estallar el pañete. Lo mínimo que primero que estalla obviamente es la pintura y el estuco, pero ya de último se daña y se agrieta el pañete. Sí, y no es ni tan último ni tan difícil que se agriete. Suele agrietarse muy fácilmente. Y hablando de patologías, voy a aprovechar para hablar un poquito, digamos, de la patología que comenta Jefferson, que son las humedades. Patología de la construcción quiere decir como enfermedades de la construcción. Entonces, es patología. Entonces, uno muchas veces, digamos, encuentra enfermedades en esta parte del muro y empieza a buscar si por aquí hay tuberías o si del techo le está filtrando o lo que sea. Pero normalmente la mayoría de los casos es por capilaridad. Es una de las patologías, humedad por capilaridad. ¿Saben qué es capilaridad? ¿Saben qué significa eso? Porque pues es un término no de construcción. Señora. ¿De pieles? Algo así, algo así. ¿Como de porosidad? La porosidad. Sí, puntillismo. algo así. ¿Quién dijo puntillismo? Qué creativo, Dios mío. Sí, con inglés. Ustedes, por ejemplo, si ustedes ponen una servilleta en un charquito de agua, ¿sí? Ella se moja la punta y empieza a mojarse todo esto, ¿sí o no? Las propiedades de humedad, como de Eso filtración de es agua. la capilaridad, es decir, que se absorbe, se va absorbiendo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen la servilleta, no se moja solamente esta parte, ¿cierto? Se empieza por capilaridad a pasar puede ser incluso a toda la servilleta, ¿cierto? ¿Sí es un buen ejemplo o no? Sí, señor.
¿Se entiende? Eso pasa en los muros y en las obras, por capilaridad. La mayoría de las humedades, incluso que no son aquí abajito, son por capilaridad, es decir, que suben del piso. El ladrillo, el bloque, como decía el compañero, es una cosa de arcilla, ay, perdón, es una cosa de arcilla que, que como, digamos, como buen material natural, es básicamente poroso. O sea, aunque uno ve el bloque y parece que ahí no le pasa el agua, el agua le pasa directamente. O sea, si yo pongo este bloque acá y aquí de alguna manera le pongo 2 topes y aquí lo lleno de agua, al rato el agua está por acá. ¿Sí? Esto lo puse acostado, ¿no? Entonces la arcilla esta no es para nada, para nada impermeable. Al contrario, sufre o tiene la propiedad de la capilaridad. Es decir, ay, Dios mío, las moléculas del material van jalando el agua, van tirando el agua. Entonces él se moja por acá y empieza a chupar el agua y se la pasa al otro ladrillo y sigue chupando el agua y se la pasa. Y a lo mejor en donde haya una diferencia en una junta o donde no esté muy bien pañetado, una junta o una unión, ¿sí? Donde no esté muy bien pañetado, pues el agua empieza ya a notarse en la pared, ¿sí? Ya el agua empieza a notarse en manchas o se despega la pintura o en últimas, como decía el compañero, por humedad no suele soltarse el pañete, pero en últimas puede ser eso. Entonces, lo primero que hay que vigilar es el piso. El piso es el que mayor cantidad de problemas nos trae con la capilaridad. Y para evitar este problema, para evitar 2 personas esperando en la sala de espera, pero me toca estar toda la clase admitiendo gente. Bueno, también puede ser por el internet, ¿no? Digamos que es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene, como les mostraba antes, o creo que no fue aquí que lo mostré, aunque lo voy a mostrar después, pero uno tiene, digamos, tiene la columna y está, por decir algo, llega aquí a la zapata, ¿sí? Y aquí hay otra columna, y aquí está la otra columna. Perdón por la tablet que está enloquecida. Y llega a la pata. Ya hice el proceso de cancelación. ¿Ya canceló? Procesos para la construcción. Y entonces aquí está la tierra, aquí está la tierra, aquí está la tierra, aquí está la tierra, aquí está la tierra. Y digamos que nosotros ponemos la viga en esta parte. Bueno, pongamos que la viga va por acá. O la placa, pues. La placa va por acá. Entonces, voy a quitar esto porque este dibujo ya aquí no se entiende nada. Y esto me empieza a mamar gallo. Entonces, tenemos que está el relleno, tenemos la columna, el relleno, entonces esto lo rellenamos con resebo, preferiblemente con material de río, ¿sí? Si hay buen material de río cerca, una cantera, un río, entonces se saca de ahí. Y encima vamos a construir, bueno, y esto se va poniendo cada 10 centímetros. Se le aplica una capa de buena tierra, de buen material, tierra, arena y piedra y todo, preferiblemente de río. Se le aplica una capa y se le pasa la rana o un pisón o cualquier cosa para apisonarlo y tal. Entonces se ponen 10 centímetros de eso, luego otros aproximadamente, ¿no? Otros 10 centímetros y vuelve y se le pasa la rana. La rana es un material que va como un aparato pesado que va saltando y va aprisionando las cosas. En el campo, digamos, pues es un pisón, simplemente es, no sé, una tabla puede ser con un palo, ¿sí? En el que simplemente la gente va aprisionando y aplicándole agua, muy importante, aplicarle agua. El agua hace que las partículas se acomoden y quede todo más duro. Entonces hay que irle aplicando agua y aprisionando. ¿Estamos?
Sí, señor. Una vez, muchas gracias, Paola, por tu contestación amable siempre. Una vez terminado esto, hay que ponerle un plástico encima de eso, encima. Y ahí sí, y una vez tengamos el plástico, ahí sí fundimos la placa de contrapiso, que normalmente pues es un bloque de concreto de también de aproximadamente 10 centímetros. Hay quienes la hacen más pequeña, hay quienes la hacen más grande. ¿Y qué más les iba a decir? Que es de 10 centímetros, muy bonita. ¿Y qué pasó? Se me fue la pantallita. Ah, ya está. Muy bonita y ya sé. Y que tiene una mallita electrosoldada. No sé qué le Para pasó. evitar que se estalle. Exacto. Esta mallita electrosoldada, como decíamos, esa placa vista en perspectiva, entonces tiene una mallita electrosoldada que normalmente es de 1/4, perdón por el dibujo, pero no soy yo, sino es mi tableta que no sé qué le pasa, que no suelta. Entonces, esa mallita efectivamente, insisto, no es estructural, no es nada de eso, es simplemente para mantener la consistencia de la placa de tal manera que no se agriete, tratando de que no se agriete. ¿Y por qué se llama electrosoldada? Porque simplemente es una cosa industrial que tiene, digamos, una máquina que está aquí cargada con energía positiva y aquí con corriente negativa, por decir algo, con mucho voltaje, y una vez lo pegan, hace un corto, digamos, y ese corto hace que las uniones, los encuentros, de alguna manera se derritan, estas cositas se derritan y quedan unidas así. Entonces, simplemente están cargadas, se pegan, queda soldado, sigue la otra. ¿Sí? Es un proceso industrial. Entonces, queda soldado de manera eléctricamente. Es igual que un soldador de esos de punto, de las caretas. Eso lo que hace es derretir los materiales. Tiene una puntica, ¿no? Tiene uno como una especie de agarradera y un palito que es el que se va derritiendo en digamos, donde uno lo va aplicando. ¿Qué pasa? Ah, bueno, y la otra, esto va al inversor o como sea que lo llamémoslo inversor, que es el que produce la corriente. Y el otro polo va conectado con un caimancito aquí a la misma malla. Entonces, una vez esto se pega contra el material que sea, entonces digamos que se crea un corto. Entre esto y esto se crea un corto que puede ser de unos cuantos voltios, de hartos voltios y muchos amperios, 100 o 200 amperios, con lo cual el corto es grandísimo y hace que se genere mucho calor. Eso se llama un arco voltaico, o sea, si han visto como un rayo es un arco voltaico. Es tanto voltaje en el aire que hace que las partículas se incendien de alguna manera. Y entonces ese calor hace que se derriten. Lo mismo pasa con la malla electrosoldada. Este llega cargado, se tocan y hacen un corto tan fuerte que ahí ya no las mueve nada. ¿Correcto? Pero, Ok. pero realmente lo que les quería comentar, que no se les olvide nunca en la vida, es que aquí hay que ponerle un plástico. Acá hay que ponerle plástico, porque en Colombia, por ejemplo, de todas las personas que tenemos acá, excepto los de Bogotá, todos los demás climas son húmedos, ¿sí? Bogotá es un clima seco, es el único que es seco y es de los pocos secos que hay en el país, pero la mayoría de los climas, los de Villavicencio, ni hablar. Neiva, pues también súper húmedo y súper cálido. De pronto no tan húmedo, pero todos tienen mucha pluviosidad y así, en Cali también Húmedo es. al lado del Magdalena, Carlos. Señor, Es húmedo, pero al lado del Magdalena.
Pues imagínate, estando al lado del río más importante de Colombia, en todo caso, por todos lados es húmedo e incluso en Bogotá la lluvia es tremenda. En Bogotá también llueve harto. Entonces, aunque es un clima seco, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay plásticos especiales que venden para obra, para placas, o también se puede poner cualquier plástico. Como diría mi abuelita, peor es nada, pero siempre hay que tratar de que sea un plástico de un calibre grueso para que dure. Y eso garantiza, eso es una inversión pequeña, pero es una inversión porque vale, en todo caso vale, que a la larga, a la larga sale muy bien tenerlo. ¿Quedó entendido todo eso? Sí, señor. Bueno, más dudas solo ha habido una duda de los oyentes, una duda de Xiomara. ¿Quién más se apunta a otra duda, a otra pregunta? Carol, Carol, todo tuyo. tengo una duda pues de acuerdo a lo que tú acabas de explicar y es en el caso pues de la humedad. En tal caso de que, digamos, la persona no quiera pues hacer todo ese procedimiento de empezar a mirar de dónde prende lo que acabas de decir, uno no puede como cambiar el pañete. Ellos hablaban de un tipo de pañete impermeable, no es como muy adecuado. ¿Cómo así? ¿No es como muy adecuado? ¿Qué quieres decir? El tipo de pañete impermeable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Que si es bueno o es que no te entiendo la pregunta? Creo que lo Sí, entendí. así es bueno al proceso Que más bien de no hacer. más bien ponerle eso para que no haya humedad. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Vale, te voy a contestar desde diferentes perspectivas. Primero, desde la perspectiva, digamos, económica, no. Por supuesto que es un pañete muchísimo más caro porque no es un pañete especial, tiene aditivos que lo hacen impermeable, ¿sí? Es un pañete con aditivos que lo hacen especial. Sí, bueno, lo hacen especial, lo hacen impermeable, pero eso hace que sea mucho más costoso, pero muchísimo más costoso. Para aplicarle a toda la casa, pues no aguanta, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista, digamos, ¿dónde sí es muy útil? Pues, si tú tienes una pared y esta pared está a la intemperie, sabes que estás en Villavicencio, que llueve casi todos los días, unos días llueve y los otros días hace una tempestad. Entonces, esto le está cayendo agua constantemente. ¿Cómo puedes proteger la pared? Pues impermeabilizándola. Y la impermeabilización solo se puede hacer, bueno, esas son cosas que probablemente veamos más adelante, solo se puede hacer, digamos, con un manto, que es una cosa negra, que no sé si han visto en ¿El los... manto celtal? ¿El que tú ¿Señora? hablas? ¿El manto celtal? Sí, es un manto que se calienta y prácticamente se derrite sobre la placa, sobre la superficie que sea. Y otra cosa es como una cinta dorada, no dorada, no, plateada, que venden, sobre todo para poner, digamos que aquí hay una placa y por acá, ay, perdón, y por acá hay un muro. Ay, Dios, tablet. Sí, esa que viene como de tráfico pesado que trae harto pegante. Es que no pinta más. Y esa que se pone, digamos que se pone acá, a manera de flanche, es una cinta que se pone, escape. ¿Quién fue el que me dijo que con escape lo arreglo todo? Llegó otra vez la charladora con la tarea. Listo, entonces es una cinta, digamos aquí tenemos esto, ¿no? Entonces es una cinta que venden por rollos que se pega así y de aquí para allá y de aquí para allá, sobre todo pues en las uniones o algo así. Entonces es una cinta que simplemente se pega así y por detrás y por detrás de ella hay una cosa negra que es muy parecido, digamos, al manto asfáltico. Y hay otro, Pegante. y hay otros, sí, pega, ¿no? Agarra de una, como blandito acá atrás, como que pega. Y es una cinta carísima. Y hay otros que son, digamos que uno tiene una placa acá
y otra placa acá, ¿sí? La estoy separando mucho, pero bueno, digamos que hay una grieta y se está entrando el agua. Entonces hay unas telas, son como unas cintas, unas telitas, unas telas especiales que se van poniendo así, y encima de esto se aplica una pintura impermeabilizante. Entonces es otra manera de impermeabilizar un lugar. Pero volviendo a la pregunta de Carol, ¿sí fue Carol? Sí, Carol Guerrero. Volviendo a la pregunta de Carol, todo eso es impensable en una pared, porque dañas todo, ¿no? Dañas la estética y aparte de eso es carísimo. Entonces, pero sí verás mucho este negro, este Neme o ¿cómo se llama? O, bueno, eso es una Ah, creo que pintura. es cinta asfáltica, ¿no? No, O no, matosecar. esta la cinta asfáltica, que es una cinta, literalmente viene en un rollo. Y esto es un manto, y este es un manto. Ah, ya. Ese manto que tú hablas tiene, viene como de 10 metros por, creo que era 4, no me acuerdo, es anchito. Y la aplicación es con el pegante que tú dices y va con, ay, ¿cómo se dice? Con llama, o sea, lo Se quema. quema, sí. Ese es Termoformable ese. es el tipo tradicional, digamos, es el tradicional. Pero hoy en día, digamos que hay una pintura que simplemente se va aplicando con un rodillo, se va aplicando una pintura y va quedando negro igual, ¿sí? Entonces son dos diferentes. Y sobre todo el manto asfáltico o la pintura también, la habrán visto en alguna pared de una culata en una casa. Bonito no es, ¿o sí? Para nada, ¿cierto, Carol? Entonces eso no se puede. Entonces acá, en esta parte de acá, y le va a caer el agua y está en Villavicencio, donde llueve mucho, pues, ¿cuál es la solución? Mortero impermeabilizado, ¿sí? Pero, por otro lado, tú dices, ah, bueno, pero es que la humedad que me molesta es dentro de la casa. Entonces aquí le voy a poner un mortero impermeabilizado, ¿ok? Listo. Tú pones aquí un mortero impermeabilizado. Pero ¿qué pasa? U otra posibilidad que se utiliza mucho, también digamos, los maestros dan esas ideas, ¿no? Y la gente les cree por no contratar a la gente, que es, no sé si lo han visto, simplemente enchapar la pared. Entonces, muerto el perro, se acaban las pulgas, ¿cierto? ¿Eso qué pasa? Que con el mortero impermeabilizado, digamos, vamos a poner hasta este lado, mortero impermeabilizado hasta aquí. Y de ahí para allá vamos a poner los enchapes, simplemente enchapando. ¿Han visto que para mejorar, para arreglar una humedad la enchapan? Que le echan zócalo. Un zócalo, un enchape hasta arriba o hasta donde sea, pero lo Como de un enchapan. metro. Sí, Sí, señor. exacto. Eso no sirve para nada. Eso, ¿qué es lo que está pasando acá? Como estaba tu pregunta, con el mortero impermeabilizado, pues sí, efectivamente, no vemos el agua reflejada en el interior, pero si hay una humedad, el agua está acá. El agua está acá dañando y rompiendo dañando los ladrillos, dañando todo, ¿sí? Entonces puede que tú no la veas. Lo mismo cuando le ponen baldosa. Entonces ponen baldosa, listo, ya no veo la humedad, pero la humedad está detrás. Entonces, por tema económico, pues no se le puede poner a toda la casa por delante, por dentro y por fuera y por debajo para que no entre el pañete, la humedad. Entonces, por tema económico. Y si lo pones, por fuera, sí, efectivamente, si va a llover mucho y eso, aunque valga más, vale la pena. Y por dentro, no lo debes poner porque eso simplemente hace que no veas los problemas que tiene la casa. ¿Sí? Es como curar en falso algo. Cuando le ponen esto, cuando le ponen unas tabletas para curar una humedad, es curar en falso, porque la humedad sigue estando ahí. Yo conocí una casa de una gente que era una placa, bueno, esos procesos los veremos después, pero si esto me permite dibujar, era una placa antigua compuesta bueno, se veía así, en realidad es una placa aligerada
Es una placa aligerada con casetón de guadua que por debajo, a la cual por debajo le construyen, la pañetan, digamos, el cielo raso que hablaba Jefferson, me parece. La pañetan por debajo o la pañetan debajo de todas las vigas, por ejemplo. Entonces Sí, señor. aquí hay un pañete, ¿sí? Aquí hay un pañete que hace pues que se vea como si por debajo también fuera placa, ¿sí? Esto es un trabajo que no suele hacerse mucho ya, porque no es una placa que se use tanto. Y entonces aquí se pone malla de gallinero, aquí en estos pedazos, digamos que se pone la mallita literal, malla de gallinero con las que se ponen las gallinas. Y ahí se le echa el mortero y se alisa y todo y queda pañitado. Pues yo conocí una casa que en el segundo piso, digamos, aquí había un muro y aquí había un baño. Y ese baño estaba entrando agua a la placa. Le estaba entrando agua y eventualmente se veían unos manchones en la placa, por acá, por allá, por cualquier lado, ¿sí? Y se le dijo al dueño, eso es peligroso, peligroso, muy peligroso. Y efectivamente un día en la noche esto se cayó. El agua es capaz de acabar con todo. Entonces se cayeron piedras gigantes de mortero, digamos las más grandes eran como así de grandes y así de gordas, que si le cabe en la cabeza a alguien lo mata, simplemente, ¿sí? Entonces, si él pinta y vuelve y pinta y vuelve y pinta, cada 6 meses pinta, muy bien, listo, su casa está muy bonita, pero tarde o temprano la enfermedad se le va a notar, ¿sí? O sea, usted tiene una enfermedad en la piel y se echa lo que se ponen las señoras en la cara, como sea que se llame eso, y se echa, y se echa y se la tapa, y se la tapa, y se la tapa, pues hasta que se muere, tiene cáncer o algo, no se dio cuenta, porque se la tapaba. Eso es lo mismo que ir y pintar, volver a pintar, por dentro la casa se la está carcomiendo el agua. Y una de las cosas más peligrosas en la patología en la construcción es el agua. Lo que hay que tratar de evitar por sobremanera es que el agua llegue a nuestros elementos constructivos, cualquiera que ellos sean. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, creo que lo dejamos por ahora. Si quieren, me pueden ir mandando adelantos, me pueden ir haciendo preguntas, lo que necesiten. Y también dependiendo cómo vayan, pues ahí vamos viendo las cosas, ¿ok? Listo, Carlos. Listo, Carlos. Gracias, Ok. Paula. Bueno, muchachos, entonces y muchachas, mucha suerte, mucho cuidado con ese coronavirus asqueroso y cuídense mucho. No se les olvide, Carlos, no se les olvide darle like, me gusta, compartir. Clica la Carlos, campanita. La el campanita. Trabajo. pregunta, Sí, rápido, Carlos, rápido. pregunta, el trabajo del local, ¿te lo enviamos al correo, al Moodle? Al Moodle, en el Moodle. Yo Ok, abro un espacio para subirlo ahí. Queda por ok. ahora. Pero bueno, sí, el avance que tú dices que No, el todavía... avance sí me lo mandan donde quieran, al correo o al WhatsApp o al... Ok, listo. Listo. Bueno, un saludo para todos, un abrazo, que estén muy bien, feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Paola deja de estudiar tanto. Nos vemos. Carlos, gracias. Descansa. Listo, Carlos, gracias. Chao, Sergio. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao, Carlos. que estén muy bien. Ahorita cuelgo, no se le olvide darle like, compartir, activar la campanita. Suerte. Chao, chao.